El comerciante crillano que le vendió la cúpula a Michie y Granger no lo miró a los ojos. 25.000 créditos por 40 hectáreas, un domo de hábitat presurizado y derechos de agua para el río termogénico que corría por el cañón. Las manos escamosas del comerciante temblaban mientras transfería el chip de la escritura. Su lengua bífida se movió nerviosamente y murmuró algo en crillón que el traductor de Michie no pudo captar. Algo sobre las consecuencias. Cuando Michie se giró para pedir una aclaración, el comerciante ya estaba corriendo hacia su transporte flotante, sus 6 patas moviéndose más rápido de lo que cualquier crillán anciano debería poder hacerlo. Eso fue hace 3 días estándar. Ahora Michie estaba parado en el borde de su nueva propiedad en Serion 7, mirando algo que no tenía ningún sentido según su entrenamiento en xenobiología en la academia. 4 mujeres en su río, y definitivamente no eran humanas. La cúpula del hábitat se veía peor de lo que Michie recordaba del recorrido por el hueco. Los procesadores atmosféricos resoplaban como hormigas moribundas y el sello de la esclusa de aire principal tenía más parches que material original. Dejó caer su mochila en la plataforma de entrada y limpió el polvo naranja de la visera de su casco. Los hijos binarios de Serion proyectaban largas sombras sobre el desierto carmesí, vacío y silencioso, a excepción de los vientos aulladores que podían arrancar la carne de los huesos si eras lo suficientemente estúpido como para salir sin un traje ambiental. Esto era exactamente lo que quería. Sin colonias, sin rutas comerciales, sin preguntas sobre por qué un piloto condecorado se había alejado de la flota de la Federación sin nada más que su indemnización y un recuerdo robado que no podía borrar. Caminó hacia el río termogénico para verificar la entrada de filtración. La base de datos de la Federación dijo que estas fuentes de agua calentadas naturalmente eran raras en Serion 7, lo que las hacía increíblemente valiosas, perfectas para sustentar la vida en este páramo. El sonido del agua le llegó primero a través del audio de su casco, luego algo más. Risas melódicas y cristalinas como campanillas de viento hechas de luz de estrellas. Michie se detuvo. Su entrenamiento militar se puso en marcha automáticamente. Se movió detrás de un grupo de formaciones rocosas cristalizadas y miró hacia el agua a través del sistema de aumento de su casco. 4 mujeres estaban paradas en la corriente humeante. Pero mujeres no era la palabra adecuada. Su piel brillaba con escamas iridiscentes que captaban la luz de ambos soles. Uno era verde esmeralda, otro azul zafiro, el tercero violeta oscuro y el mayor parecía ser de un rico color ámbar dorado. Un cabello largo que parecía más bien seda fluida caía en cascada por sus espaldas, y cuando se movían, Michie vislumbraba delicadas membranas de alas dobladas contra sus omóplatos. Nacido dragón. Había escuchado rumores sobre su especie en la academia, pero la Federación afirmaba que estaban extintos. Hablaban entre sí en un idioma que sonaba como música y sus voces armonizaban de una manera que las cuerdas vocales humanas jamás podrían lograr. La dorada, obviamente la mayor, giró de repente la cabeza, escaneando las paredes del cañón. Sus ojos eran rendijas verticales de oro fundido. Por un momento aterrador, Michie pensó que lo había visto. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que los sensores médicos del traje comenzarían a gritar alertas. Esta era su tierra, su río, pero algo en la forma en que se movían a través del agua, la forma en que sabían exactamente dónde cada respiradero termal liberaba sus chorros de agua caliente, le decía que habían estado allí mucho más tiempo que 3 días. No eran visitantes. Ellos vivieron aquí. Michie se apartó con cuidado de las rocas. Su mente corría más rápido que una computadora con hipervelocidad. El comerciante Crillan lo sabía. Por eso corrió. Por eso prácticamente le arrojó la escritura a Michie y huyó. 25.000 créditos no era una ganga. Fue dinero sangriento por un problema que nadie quería. Llegó a la cúpula y se sentó en la plataforma de entrada, mirando fijamente la esclusa de aire defectuosa que no sellaba correctamente, sin importar cuántas veces la recalibrara. Pensó en irse, encender su vieja nave patrulla y salir de la atmósfera de Serion antes del atardecer. Pero había gastado todo lo que tenía en este lugar.
Cada crédito, cada favor, cada última gota de esperanza de que en algún lugar de esta galaxia pudiera encontrar la paz. Los soles binarios cayeron hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos púrpura y naranja que habrían sido hermosos si no fueran tan extraños. Michei los escuchó antes de verlos. Pasos en el suelo rocoso, pero de alguna manera equivocados. Demasiado ligero y con un extraño sonido de clic, como garras sobre una piedra. Aparecieron en el borde de la zona de aterrizaje despejada, vestidos ahora con túnicas sencillas que brillaban con la misma iridiscencia que sus escamas. La dorada caminaba al frente, con sus pupilas verticales fijas en Michei, con una intensidad que le hacía erizar la piel incluso a través del traje de embirro. Su mano se movió hacia algo que estaba a su lado, un arma, elegante y de aspecto orgánico, probablemente biotecnológico. Nadie habló. El silencio se extendió entre ellos como un campo gravitacional bajo tensión. Michei mantuvo sus manos visibles lejos de la pistola de plasma en su cadera. La mujer lo estudió con el tipo de atención que normalmente se reserva para las computadoras que apuntan a naves enemigas. Ella les dijo algo a los demás en su lenguaje musical sin romper el contacto visual. La Violeta, claramente la más joven, dio un paso atrás. Los azules y verdes flanquearon a su hermana mayor de manera protectora. Michei activó el altavoz externo de su casco. La mujer dorada levantó la mano. Señaló la cúpula, luego a él y luego nuevamente a la cúpula. Su mensaje era clarísimo incluso sin traducción. Esto no es tuyo, no perteneces aquí, pero lo hizo. Tenía el chip de la escritura en el bolsillo de su traje. Había pagado por esta tierra en justicia y de acuerdo con la ley de comercio galáctico. Y ahora estaba parado frente a 4 mujeres nacidas de dragón que lo miraban como si él fuera el invasor. El dorado dio un paso adelante. Cuando ella hablaba, lo hacía en un tono estándar claro pero con acento. Cada palabra era pronunciada cuidadosamente, como si estuviera hablando alrededor de sus colmillos. El hombre humano se marchará ahora. Michei no se movió, no porque fuera particularmente valiente, sino porque sus piernas aparentemente habían decidido que era un momento maravilloso para dejar de trabajar. Y en ese momento, con 2 hijos sentados detrás de antiguos alienígenas que no se suponía que existieran, se dio cuenta de que los Krillin no solo le habían vendido tierras. Le había vendido una guerra que Michei no entendía, una guerra que estaba a punto de comenzar, lo quisiera o no. Michei sacó el comprobante de escritura del bolsillo de su traje y lo levantó. El pequeño dispositivo cristalino captó la luz del sol que se desvanecía y proyectó un sello de autenticación holográfico. Los ojos de la mujer dorada se entrecerraron hasta convertirse en rendijas aún más delgadas y luego regresaron a su rostro. Su expresión no cambió, lo cual era impresionante considerando que su cara tenía escamas. «Puedes comprar este terreno», dijo Michei, intentando sonar más seguro de lo que sentía. «Compra legal». Ya transcurrieron 30 días desde su recepción. La Comisión de Comercio Galáctico la autenticó. La mujer emitió un sonido que podría haber sido una risa, o podría haber sido el ruido que hace un depredador antes de atacar. Tus papeles no significan nada aquí, humano. Serion 7 no está sujeto a las leyes de su federación. Ella se giró y comenzó a caminar hacia la cúpula. Los otros 3 lo siguieron, moviéndose con esa misma gracia líquida que hizo que Michei pensara en los depredadores máximos que había estudiado en la academia. Pasaron junto a él como si no fuera más importante que el polvo naranja que se arremolinaba en el viento. El dorado presionó el botón de la esclusa de aire dañada. No pasó nada. Ella lo golpeó otra vez más fuerte. La puerta se abrió con un silbido hasta la mitad antes de atascarse. Tuvo que agacharse y pasar, lo que disminuyó un poco la salida dramática que claramente buscaba. Michei lo siguió adentro, lo que probablemente fue una estupidez, pero su curiosidad siempre había sido más fuerte que su instinto de supervivencia. Dentro de la cúpula, el aire estaba viciado, pero respirable. Las luces de emergencia arrojan sobre todo un resplandor verde enfermizo. No estaba vacío como esperaba del Olitor. Las mantas térmicas estaban dobladas en la esquina.
Recipientes de arcilla cubrían una pared y 4 tazas hechas de algún tipo de mineral cristalizado se encontraban sobre el mostrador de lo que parecía un mueble de cocina. ¿Cuánto tiempo? Michei preguntó, quitándose el casco ahora que la lectura de la atmósfera mostraba verde. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? La mujer dorada lo ignoró. Ella cogió un recipiente tejido y se lo entregó a la hermana Violeta. Los azules y verdes comenzaron a enrollar las mantas térmicas con práctica eficiencia. Estaban haciendo las maletas y preparándose para partir. «Espera», dijo Michei. La mujer dorada se giró y desde cerca, sin el casco, pudo oler algo parecido a canela y ozono. «No tienes que ir. La cúpula es bastante grande. Podríamos compartir». «Compartir». Esta vez su risa definitivamente no era amistosa. «Ustedes los humanos siempre quieren compartir después de tomar. Nosotros nos quedamos, nosotros morimos, tú te quedas, tú mueres. Todos los que saben que existimos, mueren». Las palabras quedaron suspendidas en el aire reciclado como una nube tóxica. Michei sintió que se le cerraba la garganta. «¿Quién te está cazando?» Ella no respondió. En lugar de eso, se movió hacia la pared del fondo y presionó su mano contra lo que parecía metal sólido. Un panel oculto se abrió. Detrás de él, 4 paquetes envueltos en una especie de seda biológica. Los sacó con el mismo cuidado que se reserva para los explosivos o los recién nacidos y los distribuyó entre sus hermanas. Cualquier cosa que hubiera dentro de esos paquetes, importaba más que las mantas, la comida o el refugio. La Violeta habló por primera vez, su voz joven e insegura. Rock dijo, quizás el humano podría ayudar. La roca dorada siseó algo que no necesitaba traducción. La hermana Violeta se estremeció pero no retrocedió. Nadie ayuda a los nacidos de dragón. Nadie ayuda nunca. Michei dio un paso adelante. Las 4 mujeres se tensaron. Sus escamas literalmente se erizaron como pelos de punta. La mano de Roxette se movió hacia el arma que estaba a su lado. Levantó la mano lentamente. «No voy a hacerte daño. No podría incluso si quisiera. Probablemente podrías destrozarme con tus propias manos. Eso es lo que dicen todos». La hermana azul puso una mano sobre el brazo de Roxette, hablando en su idioma melódico. Lo que sea que dijo hizo que la mandíbula de Roxette se apretara, revelando colmillos que definitivamente no estaban allí hace un momento. La hermana verde miró a Michei con ojos que se arremolinaban como nebulosas. Hace 3 ciclos, los cazarrecompensas pasaron por el sistema. Preguntaron sobre el nacimiento del dragón. Tenían armas de uso militar. Dijeron que había una recompensa. A Michei se le encogió el estómago. ¿Una recompensa por qué? La Violeta miró al suelo. El rostro de Roxette se volvió frío como el espacio profundo. La hermana verde sostuvo su mirada. Para devolvernos a aquel que reclama la propiedad. Propiedad. La palabra tenía sabor amargo. La esclavitud ha sido ilegal durante 200 años. No es esclavitud, afirmó Roxette. Contratos matrimoniales firmados por nuestro padre antes de que naciéramos. Vendido al mejor postor para pagar sus deudas a un señor del crimen llamado Korvox Srill. Michei conocía ese nombre. Todos los que habían servido en la flota conocían ese nombre. Korvox Srill controlaba la mitad de las rutas comerciales ilegales en este sector. También tenía una colección de especies raras que conservaba como trofeos. El tipo de colección que hizo llorar a los xeninobiólogos y a los soldados mirar hacia otro lado. Tu padre te vendió. Nuestro padre ha muerto, dijo la hermana azul en voz baja. Muerto al intentar romper los contratos, pero Trell aún reclama la propiedad legal, según su interpretación de la ley de Serion 7. Afuera, Michei oyó algo que le heló la sangre. El distintivo sonido de los aerodeslizadores acercándose rápidamente. Excedente militar por el sonido de los motores. Los 4 dragones nacidos también lo oyeron. Se quedaron completamente inmóviles como depredadores antes de un ataque. Roxette se acercó a la pequeña ventana y miró hacia afuera.
Cuando se giró, sus escamas doradas se habían vuelto casi plateadas. Nos encontraron. Michei se acercó a la ventana. 3 aerodeslizadores se acercaban desde el este, levantando nubes de polvo naranja. Los jinetes llevaban armadura de combate, de esas que cuestan más de lo que la mayoría de los colonos ganan en un año. Una de ellas señaló hacia la cúpula. Roxette agarró a sus hermanas y las empujó hacia la parte trasera de la cúpula. Salida de emergencia. Corran a las cuevas del cañón. La Violeta, claramente la más joven, negó con la cabeza. No podemos irnos. Váyanse ustedes. La voz de Roxette. El sonido crujió como un látigo. La hermana verde agarró a la Violeta y la jaló hacia atrás. Michei oyó el siseo de la escotilla de emergencia al abrirse, y luego pasos que desaparecían en la creciente oscuridad. Roxette se quedó. Sacó el arma de su cinturón. De cerca, Michei pudo ver que era una especie de tejido vivo envuelto alrededor de un núcleo de cristalina. Latía con una tenue luz verde. Tú también deberías irte, humano. Michei, dijo. Me llamo Michei, y esta es mi cúpula, ¿recuerdas? Ella lo miró con algo que podría haber sido sorpresa. Te matarán por albergarnos. Lo intentarán. Michei se dirigió a su mochila y sacó su viejo rifle de servicio. De uso militar. Técnicamente robado. Definitivamente ilegal para civiles. No sobreviví 5 años en las guerras del borde para morir en una roca sin valor en medio de la nada. Eras un piloto soldado. 137 bajas confirmadas. Revisó la batería de carga. Nunca me gustó mucho. Las motos voladoras se acercaban. Michei ahora podía distinguir los detalles. 3 jinetes, todos humanos o casi. El de adelante tenía el rostro marcado por demasiadas peleas de bar y falta de sentido común. ¿Por qué ayudarnos?, preguntó Roxette. Michei pensó en mentir. Pensó en atribuirse a algún propósito noble. Pero con la muerte acercándose a 50 kilómetros por hora, la verdad parecía más fácil. Porque yo también vine aquí a esconderme. De lo que hice, de quién era, de un error que costó 37 vidas inocentes. La miró y, porque cualquiera que Corvox desee con tanta desesperación es alguien que vale la pena proteger. Algo cambió en la expresión de Roxette. Por un instante, sus pupilas verticales se dilataron en algo casi circular, casi humano. Entonces las motos voladoras se detuvieron fuera de la cúpula y el momento se hizo añicos. Michei activó el sistema de puntería de su rifle. Cuando empiece a disparar, corre. Encuentra a tus hermanas. Sal del planeta si puedes. No. Se movió para ponerse a su lado. Los nacidos de dragón no abandonan a los aliados. Ahora somos aliados. ¿Eres aliado o enemigo? Tú eliges. Levantó su arma. Ahora nosotros. A ver si elegiste bien. El hombre de la cicatriz que estaba afuera activó el sistema de comunicación externo de la cúpula. Su voz crepitó por los altavoces. Soy el capitán Rohr del sindicato Srill. Sabemos que estás ahí. Envía a los nacidos de dragón y nadie tendrá que morir. Michei activó su propio comunicador. Soy Michei Granger. Esta es mi propiedad. Estás invadiendo. Vete ahora o presentaré una queja ante la Comisión de Comercio. Rohr se rió. La Comisión de Comercio no tiene jurisdicción aquí, amigo. Serion 7 es espacio libre. Eso significa que hacemos nuestras propias leyes. Y nuestras leyes dicen que esas criaturas pertenecen al señor Trell. No son criaturas. Michei dijo, son personas. La gente no tiene balanzas. La gente no tiene alas. La gente no se vende por 50 millones de créditos en el mercado de especies exóticas. Michei sintió que Roxette se tensaba a su lado. 50 millones de créditos. Más dinero del que la mayoría de las colonias habían visto en una década. Con razón Srill los quería de vuelta. Te doy una oportunidad, continuó Rock. Vete. Toma tu nave y márchate. Incluso te daremos una comisión.
Digamos 100.000 créditos. Eso es 4 veces lo que pagaste por este basurero. No me interesa. Entonces eres un idiota. El comunicador se quedó en silencio. Michei oyó el característico zumbido de las armas cargándose. Al suelo. La parte frontal de la cúpula explotó en una lluvia de transparencia y metal retorcido. Michei y Roxette se lanzaron tras el mostrador de la cocina mientras las ráfagas de pulsos rasgaban el aire donde habían estado. Las luces de emergencia se apagaron, sumiéndolo todo en la oscuridad, iluminada solo por el resplandor verde del arma de Roxette y los fogonazos del exterior. Michei apareció y disparó 3 tiros. Su sistema de puntería seguía siendo de grado militar, seguía siendo preciso. Uno de los pilotos gritó y se cayó de su moto voladora. Los otros 2 corrieron a cubrirse. 30 segundos, dijo Michei. Ese es el tiempo que tardarán en dar la vuelta hacia la salida de emergencia. Roxette volvió a emitir ese sonido de no reír. 20 segundos. No son tan lentas. ¿Hay alguna posibilidad de que tus hermanas ya estén en las cuevas? Mis hermanas son rápidas, pero no tanto. Hay más balas de pulso impactando contra la cúpula. Una viga de soporte crujió y empezó a ceder. Michei se dio cuenta, con un presentimiento, de que toda la estructura podría derrumbarse sobre ellos. Agarró el brazo de Roxette. Sus escamas estaban sorprendentemente calientes. Tenemos que movernos. Se arrastraron hacia la parte trasera de la cúpula, agachándose mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. La escotilla de emergencia seguía abierta, un rectángulo de oscuridad que daba a la noche de Serion. Michei podía oír los motores de la moto voladora. Roxette tenía razón. Estaban dando vueltas. ¿Puedes volar?, preguntó Roxette de repente. Te lo dije. Yo era piloto. No, sabes volar. Se puso de pie y desplegó sus alas, que se extendían casi 3 metros. En la oscuridad, captaron la poca luz que había y la dispersaron como vidrieras. Estás bromeando. Los nacidos de dragón no bromean con volar. Lo agarró por la cintura. Sus brazos eran más fuertes de lo que parecían. Espera. Espera. Esto es una locura. Se lanzó por la escotilla de emergencia, arrastrándolo con ella. Por un instante aterrador, cayeron. Entonces sus alas atraparon el aire y se elevaron sobre el desierto. El estómago de Michei intentó salir por su garganta. El suelo se precipitó abajo, una mancha de rocas y sombras. Tras ellos, la cúpula se derrumbó con un estruendo que resonó por el cañón. Las ráfagas de pulso iluminaron la noche, pero ahora disparaban a ciegas. Roxette viró bruscamente a la izquierda, usando las paredes del cañón como cobertura. Michei pudo ver el río termal abajo, brillando tenuemente de color naranja por su propio calor. Allí, Roxette señaló con la mano libre. 3 figuras corriendo por la orilla, sus hermanas, sus túnicas ondeaban tras ellos mientras corrían. Ella se lanzó hacia ellos, deteniéndose en el último segundo para aterrizar en un charco de grava. Las piernas de Michei se doblaron cuando ella la soltó. Cayó de rodillas, intentando con todas sus fuerzas no vomitar delante de las mujeres alienígenas que acababan de salvarle la vida. Roxette. La hermana Violeta corrió hacia ellos. Estás viva. Apenas. Roxette respiraba con dificultad. Volar con un pasajero claramente le había costado caro. Las cuevas ahora. Corrieron por la orilla del río. El sonido de las motos voladoras se acercaba. Las paredes del cañón se alzaban a ambos lados, sombras negras contra el cielo estrellado. Michei nunca había visto tantas estrellas. La falta de atmósfera en Serion significaba que se podía ver media galaxia en una noche despejada. La hermana azul señaló hacia adelante. Allí, una grieta en la pared del cañón, apenas lo suficientemente ancha como para que una persona pasara. Empujaron hacia adentro uno a la vez. Michei fue el último, sus hombros más anchos raspando contra la roca. Dentro,
La grieta se abrió a un sistema de cuevas naturales. Las paredes brillaban con algún tipo de mineral fosforescente que proporciona la luz justa para ver. ¿A qué profundidad llega?, preguntó Michei. Lo suficientemente profundo, dijo la hermana verde. Nuestro padre encontró este lugar hace años. Hay 3 salidas, pasajes submarinos que conectan con el río y suficientes giros y vueltas para perder un ejército. Bueno, porque creo que trajeron uno. Podían oír voces resonando a través de la grieta. Rory y sus hombres habían encontrado la entrada. Michei revisó su rifle. 40% de carga. Quizás 15 disparos si tenía cuidado. Roxette le tocó el hombro. Gracias. No me agradezcas, todavía no estamos fuera de esto. No, ella estuvo de acuerdo. Pero podrías haberte alejado. La mayoría lo habría hecho. No soy la mayoría de la gente. No, dijo ella, y por primera vez se la vio sonreír. Fue aterrador y hermoso al mismo tiempo. Usted no. Una bala de pulso rebotó en la entrada y se estrelló contra la pared de la cueva en una lluvia de chispas. La casa los había encontrado. Más profundamente en las cuevas, dijo Michei. Mover. Corrieron hacia la oscuridad brillante. 4 nacidos de dragón y un humano, mientras detrás de ellos se oía el sonido de hombres armados que no se detendrían hasta tener lo que buscaban o hasta estar muertos. Michei realmente esperaba la segunda opción. El sistema de cuevas era un laberinto de cámaras y pasajes interconectados, cada uno brillando con esa misteriosa luz fosforescente. Michei intentó memorizar la ruta que tomaron, pero después del 5.º giro, se dio por vencido. Si se separaran, él moriría aquí. La hermana Violeta tropezó. Michei la agarró del brazo y la estabilizó. De cerca, pudo ver que era más joven de lo que pensaba. Tal vez el equivalente a una adolescente humana. Sus escamas aún no se habían endurecido del todo, todavía estaban suaves en los bordes, como una mariposa recién salida de su crisálida. ¿Cómo te llamas?, él preguntó. Amatista, dijo ella. Mis hermanas me llaman Ami. Es un nombre muy interesante. Los nombres de los nacidos como dragones están destinados a ser cantados, no pronunciados. Los humanos siempre los acortan. Ella lo miró con esas pupilas verticales. ¿Realmente fuiste un soldado una vez? ¿Mataste a mucha gente? A Michei se le hizo un nudo en la garganta. Sí. ¿Se lo merecían? Algunos de ellos, no todos. Detrás de ellos, podían oír a los hombres de Rohr entrando a las cuevas, sus voces resonando en las paredes. Estaban actuando con inteligencia, moviéndose lentamente y mirando las esquinas. Estos no eran cazarrecompensas aficionados. Estos eran profesionales. Roxette los condujo a través de un pasaje estrecho que les exigía moverse en fila india. La siguiente fue la hermana verde, luego Ami y luego la hermana azul. Michei cerraba la marcha, caminando hacia atrás con su rifle levantado. El pasaje se abrió a una cámara enorme. El techo se extendía hacia la oscuridad y el suelo estaba cubierto de charcos poco profundos de agua termogénica que humeaban en el aire fresco. El brillo fosforescente era más fuerte aquí, pintando todo en tonos de azul y verde. Esta es la cámara del corazón, dijo Roxette. Desde aquí podemos llegar a cualquiera de las salidas. ¿Cuál está más cerca de mi barco?, Michei preguntó. Tu nave de combate patrulla está escondida en un cañón a unos 2 km al norte. Si logramos llegar, puedo sacarte del planeta. Las hermanas intercambiaron miradas. ¿Nos llevarías contigo?, preguntó la hermana azul. Bueno, no os dejo aquí para Sril, pero ¿a dónde iríamos?, Ami preguntó. Todos los cazarrecompensas del sector nos estarán buscando. Michei había estado pensando en eso. Conozco un lugar. Estación de investigación en la nebulosa de la hélice. Estudian especies raras, pero no como lo hace Trell. Los protegen, les dan santuario. Lo dirige un viejo amigo de mis días en la academia. Y aceptarían al nacido de dragón. El Dr. Harmon aceptaría un kraken del vacío si necesitara ayuda.
Ella es diferente. Roxette lo estudió durante un largo momento. ¿Por qué confías en ella? Porque ella fue quien me ayudó a desaparecer después de lo que pasó. Ella entiende lo que es necesitar una segunda oportunidad. Una bala de pulso se estrelló contra la entrada por la que habían entrado. La roca se hizo añicos y cayó en fragmentos afilados. Los hombres de Rock los habían encontrado. Abajo. Michei empujó a Amy detrás de una formación rocosa y abrió fuego. Las balas de pulso de su rifle iluminaron la recámara con destellos estroboscópicos. Un hombre cayó al suelo agarrándose la pierna. Otra paloma buscando refugio. El arma de arco de Roxette hizo un sonido como el de un cristal que cantaba cuando ella lo disparó. Una energía verde salió disparada y golpeó a un cazarrecompensas directamente en el pecho. Él no gritó. Simplemente disolvió su armadura y su carne convirtiéndola en una especie de sopa orgánica que salpicó el suelo de la cueva. ¿Qué diablos es esa cosa? Michei preguntó. Tecnología de origen dragón. Rompe enlaces moleculares. Recuérdame que nunca te haga enfadar. Las hermanas azul y verde también tenían armas. Versiones más pequeñas de sets de roca. Disparaban en ráfagas controladas, obligando a los cazarrecompensas a agachar la cabeza. Pero más hombres entraban en la cámara. Demasiados. Michei Granger. La voz de Ro resonó por la cámara. Los superan en número y armamento. Entreguen a los dragones y les prometo que morirán rápido. Contraoferta. Michei gritó. Si se van ahora, no volaré todo este sistema de cuevas por los aires. Rock rió. ¿Con qué? Con ese rifle antiguo. Michei metió la mano en su mochila y sacó un pequeño cilindro. Detonador térmico de grado militar. Altamente ilegal, extremadamente efectivo. El entrenamiento de la academia incluía demoliciones. Esta maravilla podría derribar medio cañón. Silencio. Michei prácticamente podía oír a Roar pensando, calculando las probabilidades. Estás faroleando. ¿Te atreves a apostar tu vida? Michei activó el detonador. El pequeño dispositivo comenzó a parpadear en rojo. Hombre muerto. Interruptor. Lo solté. Todos ardemos en llamas. Tú decides. Roxette lo miró con esos ojos dorados. Estás loco. Probablemente, pero está funcionando. Y lo estaba. Los cazarrecompensas habían dejado de avanzar. Algunos incluso retrocedían hacia las salidas. Nadie quería morir en un derrumbe. Especialmente no por un sueldo, ni siquiera uno grande. De acuerdo, gritó Ro. Ganas esta ronda. Pero esto no ha terminado. El señor Trell no se rinde. Enviará más hombres. Cientos si es necesario. Entonces perderás cientos de hombres. Rock apareció en una de las entradas, su rostro marcado por la frustración. No sabes con quién te estás metiendo, piloto. La emoción de Korvac domina la mitad de este sector. Tiene jueces, políticos, almirantes de flota enteros en el bolsillo. No puedes correr lo suficientemente lejos. Tal vez no, pero yo puedo correr lo suficiente como para enojarlo de verdad. Rock escupió en el suelo de la cueva. Cuando te atrape, y lo hará, espero que me deje mirar mientras te alimenta con su rancor favorito. Y simplemente ponte en fila. Los cazarrecompensas se retiraron, retrocediendo por los pasadizos, con las armas aún en alto. Michei mantuvo el detonador visible y armado hasta que el último paso se desvaneció. Luego lo desactivó con cuidado y lo guardó en su mochila. Amy lo miró fijamente. ¿De verdad lo habrías hecho? ¿Hacernos volar a todos por los aires? Por supuesto que no. Las cosas llevan 2 años muertas. Las células de energía completamente agotadas. Los 4 nacidos de dragón lo miraron fijamente. Entonces Roxette se echó a reír. No el sonido depredador de antes, sino una risa de verdad, cálida y rica. Sus hermanas se unieron, y pronto la cámara resonó con sus voces musicales. Definitivamente estás loco, dijo Roxette. Pero vivo, señaló Michei. Vamos, se reagruparán y volverán.
Tenemos que llegar a mi nave. Tomaron el pasaje norte, moviéndose rápido pero con cuidado. Michie podía oír motos voladoras en la distancia, rodeando el cañón. Rock no se rendía. Él estaba solo con más cuidado. El pasaje emergía tras una cascada donde el río termal descendía por la pared del cañón. El agua brillaba naranja en la oscuridad, y el vapor se elevaba en el frío aire nocturno. El barco de Michie estaba escondido en un cañón rectangular justo después de la siguiente cresta. «Agáchate y sígueme», dijo. Se arrastraron por el suelo del cañón, utilizando rocas y vegetación descuidada como cubierta. Los dragones nacidos se movían en silencio a pesar de su tamaño. Sus instintos naturales de depredador los mantenían ocultos. Michie se sentía torpe en comparación. Cada paso parecía resonar en el silencio. Habían llegado a la mitad del camino cuando las luces de búsqueda se encendieron y convirtieron la noche en día. El corazón de Michie se hundió. Rock había encontrado su barco. 3 aeromotos lo rodeaban y el propio Rock se encontraba junto a la escotilla principal con lo que parecía un cortador de plasma militar. «Te dije que esto no había terminado». La voz amplificada de Rock resonó por todo el cañón. «Sin barco no hay escapatoria. Puedes salir ahora o podemos esperar hasta que mueras de sed. Tú decides». Michie se desplomó contra una roca y perdió su única ventaja. Sin la nave, quedaron atrapados en Serion 7 sin ningún lugar a donde huir. «Lo siento», dijo a las hermanas. «Pensé que podía esperar». La hermana verde miraba fijamente el barco. ¿Es ese un caza de patrulla Mark 7? Marcos 8, en realidad. ¿Por qué? Ella sonrió, mostrando los colmillos. Porque solía reprogramarlos para la resistencia durante las guerras del racimo. Si todavía tiene los protocolos de seguridad originales. Sacó de su bata lo que parecía una pequeña computadora cristalina. Sus dedos bailaron sobre él, ingresando comandos más rápido de lo que Michie podía seguir. Cada Mark 8 tiene un control de emergencia, una puerta trasera en caso de que los pilotos queden fuera durante el combate. He estado volando esa nave durante 5 años. No hay de repente, los motores del barco cobraron vida. Brock saltó hacia atrás y dejó caer su cortador de plasma. Los conductores de la moto voladora se apresuraron a despegar mientras la nave se elevaba del suelo, flotando a 3 metros en el aire. «¿Qué hiciste?», Michie preguntó. «Activé el piloto automático de emergencia. Cree que hay una emergencia médica y está regresando a la base. Ingresó más comandos». «Por supuesto. Acabo de decirle que la base está aquí». La nave giró en el mismo lugar y sus cañones de pulso se dirigieron hacia las motos voladoras. Disparó 3 tiros precisos, convirtiendo las motos en chatarra humeante. Rock y sus hombres se lanzaron a cubrirse mientras la nave continuaba su patrón de ataque automatizado. «Ahora», dijo la hermana verde, corrieron hacia la nave. La escotilla se abrió justo cuando llegaron. El piloto automático reconoció la biofirma de Michie y subieron a bordo. Michie se lanzó al asiento del piloto mientras las hermanas se apiñaban en la pequeña área de pasajeros. «Todos, agárrense a algo». Tomó los controles manuales, anulando el piloto automático. El barco se inclinó hacia arriba justo cuando las balas de pulso comenzaron a impactar contra el casco. Los escudos resistieron, pero apenas. Este era un caza explorador, no un acorazado. ¿Puede esta cosa romper la atmósfera?, Roxette preguntó. Una forma de averiguarlo. Michie empujó el acelerador al máximo. La nave gritó hacia arriba y la aceleración los presionó a todos contra sus asientos. Amy emitió un sonido que podría haber sido de excitación o terror. El casco comenzó a calentarse cuando alcanzaron la atmósfera superior. Fricción que hace que la pantalla se vuelva naranja. Las luces de advertencia destellaron en el panel de control. Los escudos estaban fallando. La temperatura del motor estaba en su punto rojo. Y según la computadora de navegación, 3 interceptores del sindicato acababan de ser lanzados desde una base oculta en la luna de Serion. «Tenemos compañía»,
dijo Michei. ¿Podrás superarlos en este cubo? Ni una posibilidad, pensó rápidamente. La nebulosa de la hélice estaba a 7 saltos de distancia. Nunca lo lograrían con interceptores detrás de ellos. A menos que hola, hermana verde. ¿Cuál es tu nombre de todos modos? Vidiana. ¿Por qué? Vidiana. ¿Puedes hackear sistemas de comunicación tan bien como hackeas naves? Por supuesto. Bueno, porque necesito que me envíes un mensaje. Onda ancha, todos los canales, máxima encriptación. ¿Qué dices? Michei sonrió y le dijo a la galaxia que la emoción de Korvac es el tráfico de especies inteligentes. Incluye video del nacimiento del dragón. Asegúrate de mencionar los contratos de matrimonio forzado y enviarlo a todos los canales de noticias, a todas las bases de datos del gobierno y a todas las redes sociales que puedas encontrar. Los ojos de Rocket se abrieron de par en par. Eso hará que todos se nos vengan encima. No, eso hará que todos se le echen encima. Trell puede comprar a los funcionarios locales, pero no puede comprar a todo el Senado Galáctico. La esclavitud es lo único que no ignorarán, especialmente cuando es tan pública. Los dedos de Vidiana volaron sobre su computadora cristalina. Mensaje enviado. Ya se está replicando en 17.000 nodos. Bien. Ahora la nave se estremeció cuando el fuego pulsado golpeó los escudos traseros. Los interceptores los habían alcanzado. Michei lanzó la nave en espiral, evitando apenas un misil que los habría convertido en polvo espacial. No puedo esquivarlo por siempre, dijo. No tendrás que hacerlo, dijo la hermana azul, hablando por primera vez en mucho tiempo. Mire el escáner. Aparecieron nuevos contactos. Muchos de ellos. Una flota de patrulla de la Federación, 2 lanzaderas de noticias y lo que parecía un crucero de investigación del Senado, todos convergiendo en su posición. Michei activó el sistema de comunicación. Este es un barco civil que solicita asistencia. Estamos bajo ataque por las fuerzas del sindicato. Buque civil, les habla el capitán Torres del barco de la Federación Justicia. Hemos recibido su transmisión. Mantener el rumbo y la velocidad. Se encargará de los interceptores. Las 3 naves del sindicato de repente tuvieron problemas más grandes que un viejo caza explorador. Los cañones de pulso de la Federación iluminaron el espacio a su alrededor. 2 interceptores explotaron inmediatamente. El tercero intentó correr pero no llegó muy lejos. Buque civil, prepárese para ser escoltado a la estación principal para el informe. Michei miró a las hermanas nacidas de dragón. La estación principal es territorio neutral. Inmunidad diplomática plena. Trell no puede tocarte allí. ¿Y después? Roxette preguntó. Después de que desaparezcamos. Nuevos nombres, nuevas vidas. En esa estación de investigación que mencioné te acogerán. Sin hacer preguntas. ¿Y tú? Amy preguntó. ¿Qué vas a hacer? Michei pensó en ello. Su sueño de aislamiento en Serion 7 se había esfumado. Su pasado lo había alcanzado de una manera diferente a la esperada. Pero al mirar a estas 4 mujeres que confiaron sus vidas en él, se dio cuenta de algo. Huir no le había traído paz, pero protegerlos, luchar nuevamente por algo que valiera la pena, tal vez eso sí podría. Supongo que me quedaré por aquí, dijo. Asegúrense de que los 4 no se metan en más problemas. Los nacidos de dragón no se meten en problemas, dijo Roxette con dignidad. Entonces sonrió, mostrando nuevamente esos aterradores colmillos. Nosotros lo creamos. Maravilloso. La flota de la Federación se formó alrededor de ellos, una barrera protectora de escudos y armas. Abajo, Serion 7 giraba en el vacío, naranja y desolado. Las 40 hectáreas de Michei estaban allí abajo, en algún lugar, probablemente plagadas de matones del sindicato que buscaban pistas. 25.000 créditos, 3 días de propiedad, 4 hermanas nacidas de dragón y una decisión de una fracción de segundo que lo cambió todo. Michei había llegado a Serion 7 buscando aislamiento.
En cambio, encontró algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Propósito, conexión, tal vez incluso familia, por extraño y escalable que sea. Entonces, dijo Vidiana, mirando la pantalla táctica, la Federación quiere que nos acoplemos con el Justice. ¿Procedimiento estándar o trampa? Estándar, dijo Michei. El capitán Torres es un tipo directo. Ella no nos venderá. Y si te equivocas, entonces nos abriremos paso a toda velocidad y correremos como locos. Me gusta este plan. Amy dijo, lo harías. La hermana azul respondió, por cierto, Michei, creo que no nos presentaron como es debido. Soy Acerina. Mucho gusto, Acerina. Disculpa las circunstancias. No te preocupes. Esta es la mayor emoción que hemos tenido en mucho tiempo. El collar de acoplamiento se selló con un silbido. Michei podía ver a los marines de la Federación a través de la ventana de la esclusa de aire. Parecían profesionales y no hostiles. Aún así, mantuvo su mano cerca de su rifle. Recuerden, les dijo a las hermanas, ustedes son refugiadas que buscan asilo. Fueron traficadas ilegalmente. Trell no tiene ningún derecho legal sobre ustedes, no importa lo que diga. ¿Y si lo intenta de todos modos? Preguntó Roxette. Luego demostramos por qué intentar poseer un dragón nacido es una muy mala idea. La esclusa de aire se abrió. La propia capitana Torres se encontraba allí. Una mujer alta, de cabello plateado y ojos que habían visto demasiado. Ella miró a Michei, luego al dragón nacido, luego nuevamente a Michei. Granger, dijo, debería haber sabido que estarías en medio de este lío. Hola, capitán. Ha pasado un tiempo. 5 años. Creí que estaba muerto. Decepcionado. Aliviado, en realidad. La Junta de Investigación dictaminó que el incidente de Kelson no fue culpa suya. Los piratas habían pirateado la baliza de navegación. No podía saber que ese carguero estaría allí. Michei sintió que algo se aflojaba en su pecho. 5 años de culpa y ni siquiera había sido su culpa. Las familias fueron indemnizadas y conocen la verdad. ¿Puedes dejar de correr, Michei? Miró a las hermanas nacidas del dragón. En realidad creo que encontré una razón para seguir adelante. Pero esta vez no estoy solo. Torres asintió lentamente. El Senado quiere entrevistarlos. El imperio de Trell se está desmoronando mientras hablamos. Resulta que tenía muchos enemigos esperando una excusa. ¿Estarán a salvo? Tendrán protección total, mi garantía personal. Torres miró a las hermanas. Bienvenido a bordo. Tenemos cuartos preparados para usted. Y mientras caminaban por la nave de la Federación, Amy tiraba del brazo de Michei para señalarle cada pieza interesante de tecnología. Él se dio cuenta de algo. Las 37 vidas que creía haber quitado no habían sido su culpa. Pero las 4 vidas que acaba de salvar definitivamente fueron su elección. Quizás eso equilibró la balanza. Quizás no lo hizo. Pero fue un comienzo. 3 semanas después, Michei estaba en la plataforma de observación de la estación de investigación Helix, viendo a las hermanas Dragonborn nadar en la enorme piscina hábitat que el Dr. Harmon había preparado para ellas. El agua se calentó a la temperatura exacta de los ríos termales de Serion 7. Incluso habían importado los minerales fosforescentes para sentirse como en casa. Roxette apareció cerca de donde él estaba. Sus escamas doradas brillaban con gotas de agua. Estás pensando de nuevo. Pensamiento. Lo mismo ocurre con los humanos. Ella se subió hasta el borde de la cubierta. La audiencia del Senado fue bien. 30 años de prisión perpetua para Srill. Todos sus bienes fueron embargados. Contratos matrimoniales declarados nulos e ilegales. Sí, diría que salió bien. Usted testificó elocuentemente. Solo dije la verdad. A veces eso es lo más elocuente que puedes hacer. Ella se quedó en silencio por un momento. El Dr. Harmon nos ofreció residencia permanente aquí. Es una buena oferta. Seguro, protegido, mucho espacio. Sí.
Ella lo miró con esas pupilas verticales que él se había acostumbrado a leer. Ella también te ofreció un puesto. Jefe de seguridad. Lo sé. Y Michei observó a sus hermanas jugando en el agua. Amy intentando salpicar a Acerina mientras Vidiana trabajaba en una especie de terminal de computadora submarina que había construido. Parecían felices, libres, seguros. Estoy pensándolo, dijo. Bien. Estaríamos decepcionados si te fueras. Decepcionado. Los nacidos de dragón no tienen una palabra para describir lo que son para nosotros. La familia no está bien. Alai no es suficiente, el amigo es demasiado pequeño. Ella lo miró con algo suave en sus antiguos ojos. Quizás tengamos que inventar una nueva palabra. Michei trabaja bien, ella se rió. Ese sonido cálido al que se había vuelto adicto. Sí, Michei trabaja bien. El doctor Armón apareció en la puerta, con una bata de laboratorio cubierta de lo que parecía una baba brillante. Michei, el kraken del vacío en el laboratorio 3 está actuando de nuevo. Supongo que no estás allí. Se puso de pie y luego hizo una pausa. Roxette, esa palabra que estás buscando, creo que es hogar. No es un lugar sino gente que importa. Ella sonrió, mostrando apenas un atisbo de colmillo. Sí, a casa. Mientras Michei fue a lidiar con el irritable kraken del vacío, pudo escuchar a las hermanas nacidas de dragón riéndose detrás de él. Había comprado una cúpula en el desierto, buscando soledad y encontrando algo completamente diferente. 4 hermanas que no eran humanas, pero eran más humanas que la mayoría de los humanos que había conocido. Una segunda oportunidad que no se había ganado, pero que lucharía por conservar. Y un futuro que no se parecía en nada al pasado del que había estado huyendo. 25.000 créditos. La mejor inversión que había hecho jamás, incluso si la cúpula había sido un completo desastre y el comerciante crillano lo había estafado por completo. Pero esa era una historia para otro día. En este momento, tenía un kraken del vacío que calmar y una nueva vida que construir con dragones. Su padre se habría reído hasta enfermarse. Michei se encontró sonriendo ante el pensamiento. En algún lugar de la galaxia, la emoción de Korvac estaba sentada en una celda de prisión, probablemente planeando venganza. En otro lugar, los cazarrecompensas contaban historias sobre el humano loco que los había engañado con un detonador muerto. Y en algún lugar de Serion 7, una cúpula yacía en ruinas, siendo lentamente enterrada por arena naranja. Pero aquí, en la estación de investigación Helix, en un estanque de agua tibia bajo estrellas artificiales, 4 hermanas Dragonborn habían encontrado seguridad, y un piloto roto había encontrado redención. No en soledad, sino en conexión, no en correr, sino en mantenerse firme. El kraken del vacío resultó estar molesto porque alguien lo había alimentado con el tipo de pez equivocado. Michei lo solucionó, solo quedó mínimamente cubierto de baba en el proceso y regresó para encontrar que las hermanas habían preparado la cena. Al parecer, la cocina de los nacidos de dragón implicaba muchas especias y cosas que podrían haber estado en movimiento. ¿Qué es esto?, preguntó mientras pinchaba algo morado en su plato. Babosa Serion, dijo Amy alegremente. Es un manjar. Todavía se mueve. Así es como sabes que está fresco, miró Michei a Roxette. Ella estaba tratando de no reír. En realidad es bastante bueno una vez que superas la textura. Y el hecho de que esté intentando escaparse de mi plato. Eso también. Él dio un mordisco. En realidad no estaba mal si ignorabas los retorcimientos. Las hermanas observaban expectantes. Bueno, Veridiana preguntó, he tenido peores, admitió Michei. Lo aplaudieron como si acabara de anunciar que adoptaría toda su cultura. Tal vez de alguna manera lo había hecho. Pasaron 6 meses. La estación de investigación se convirtió en un hogar más grande que cualquier otro lugar en el que Michei hubiera vivido. Aprendió el idioma de su hermana, o al menos lo suficiente para no avergonzarse. Aprendieron el humor humano, que posiblemente fue peor para todos los involucrados.
Amy resultó ser una piloto talentosa, que aprendió a volar los transbordadores de la estación con una intuición que le recordó a Michei a su yo más joven. Vidiana se había convertido en la asistente de Harmon. Su capacidad para interactuar con cualquier sistema informático la hace invaluable. Como Urena se había hecho cargo de la bahía hidropónica de la estación, cultivando plantas de 17 mundos diferentes. Y Roxette. Roxette se había convertido en el diplomático no oficial de la estación, solucionando los conflictos entre las distintas especies rescatadas. Michei acababa de terminar sus rondas de seguridad cuando sonó su comunicador. Canal de emergencia. Michei, tenemos un problema. La voz de Harmon estaba tensa. Los sensores están detectando una nave que se acerca a configuración del sindicato. Corrió hacia el centro de comando y encontró a las hermanas ya allí. En la pantalla principal, una elegante nave negra se acercaba, con las armas apagadas, pero los escudos al máximo. Nos están llamando, dijo Vidiana. Hazlos pasar. La pantalla cobró vida y reveló una mujer con implantes cibernéticos donde deberían estar sus ojos. Michei la reconoció. ¿Vos? Antiguo inquilino izquierdo de Trell. No estoy aquí por los dragones, dijo sin preámbulos. THR está muerto, asesinado en prisión hace 3 días. Buena suerte, dijo Michei. Quizás, pero su muerte creó un vacío de poder. El sindicato se está desmembrando. Diferentes facciones luchan por el control. Ella hizo una pausa. Una de esas facciones quiere que nazca el dragón. No por la colección de Srill, sino por su genética. Creen que pueden extraer y utilizar como arma su capacidad de disrupción molecular, susurró Roxette. Un sonido que hizo que todos dieran un paso atrás. Para eso tendrían que diseccionarnos. Sí, dijo Bass simplemente. Por eso estoy aquí para advertirte. Ellos vienen. Una flota de batalla completa. Tienes quizás 6 horas. ¿Por qué advertirnos? Michei preguntó. ¿Qué hay en esto para usted? Trabajé para Srill porque pagaban bien. Pero tengo estándares. Yo no mato niños. Ella miró a Amy. Y pago mis deudas. Podrías haber matado a mis hombres en ese cañón. No lo hiciste. Considere este reembolso. La transmisión finalizó. La nave negra giró y saltó al hiperespacio, dejándolos con 6 horas y una decisión imposible. No podemos luchar contra una flota de batalla, dijo Harmon. La estación tiene un armamento mínimo. Y no podemos escapar, añadió Michei. No con todas las especies que hay aquí. Solo las piscinas de hábitat tardarían días en transportarse correctamente. Roxette se puso de pie, con sus alas ligeramente extendidas. Entonces nos oponemos a una flota. Eso es suicidio. No, dijo, mirando a sus hermanas. Eso es un dragón nacido. Michei vio la misma determinación en los 4 rostros. Ya habían huido lo suficiente. Esta estación, esta gente, esta extraña familia mixta que habían construido. Valía la pena luchar por ello. De acuerdo, dijo. Entonces necesitamos un plan. Y tiene que ser absolutamente descabellado porque es el único que nos funciona. Amy levantó la mano. ¿De qué locura estamos hablando? ¿Recuerdan el detonador muerto? Eso es aún más descabellado. Las hermanas intercambiaron miradas. Entonces Roxette sonrió, mostrando todos sus colmillos. Estamos escuchando. Lo que siguió fue el plan más ridículo, imposible y absolutamente brillante del que Michei había formado parte. Involucraba a Vidiana pirateando los sistemas de navegación de la flota enemiga, a Amy pilotando una lanzadera como una loca a través de un campo de asteroides, a las plantas de acerina, que resultaron ser ligeramente psicotrópicas al quemarse, y a Roxette transmitiendo un desafío a un combate singular que ningún líder del sindicato podría rechazar sin perder. Cara. También había algo sobre usar al Kraken del vacío como distracción, pero Michei intentó no pensar demasiado en eso. Mientras se preparaban para lo que podría ser su última batalla,
Michei se encontró de pie junto a Roxette en la plataforma de observación, mirando las estrellas. ¿Arrepentimientos?, preguntó ella. No, tú. Me arrepiento de muchas cosas, pero conocerte no es una de ellas. Permanecieron en un cómodo silencio. Dos guerreros de mundos diferentes que encontraron un punto en común en el lugar más inesperado. Michei. Sí, esa palabra que buscábamos. Creo que lo encontré. Oh. Se giró para mirarlo, sus ojos dorados cálidos. Caras. Significa el que nos acompaña cuando es imposible. Es un nombre largo. La mayoría de las palabras de los nacidos de dragón lo son. Somos una especie compleja. Noté a lo lejos las primeras naves enemigas que descendían del hiperespacio. Docenas de ellas cargadas de armas. Michei activó su comunicador. Todas las estaciones, aquí seguridad. Operación Dragón de Mente. Listo. Repito. Dragón de Mente. Listo. Por toda la estación, estalló un caos controlado. Los científicos se convirtieron en soldados. Los refugiados en defensores. Y 4 hermanas dracónidas se prepararon para mostrarle a la galaxia por qué su especie había sobrevivido cuando tantas otras no. Oye, Roxette. Sí. Por si sirve de algo, tú también eres mi Caras. Sonrió. Lo sé. La batalla que siguió se convertiría en leyenda en ciertos círculos. Como una estación de investigación con armas mínimas mantuvo a raya a toda una flota del sindicato. Como un piloto humano y 4 hermanas dracónidas cambiaron el rumbo con solo coraje, creatividad y voluntad. Para hacer lo imposible. Los detalles variaban según quien contara la historia. Algunos decían que el Kraken del vacío se tragó 3 naves. Otros afirmaban que el nacido del dragón invocó poderes ancestrales. Algunos insistían en que Michei había volado la mitad de la flota con otro detonador muerto. La verdad, como siempre, era a la vez más simple y más complicada. Lucharon juntos. Se protegieron mutuamente. Y cuando llegó la flota de la Federación, respondiendo a la llamada de socorro astutamente disimulada de Vidiana, seguían en pie, ensangrentados, exhaustos, con la última celda de energía, pero en pie. El sindicato se retiró. La estación sobrevivió, y Michei finalmente comprendió lo que había estado buscando todo este tiempo. No paz, sino propósito, no soledad, sino solidaridad, no escape, sino compromiso. Más tarde, mucho más tarde, cuando la estación fue reparada y las celebraciones se calmaron, Michei se encontraba en la bahía hidropónica, observando el amanecer binario a través de las ventanas. Serion 7 tenía 2 hijos. La estación Helix tenía hijos artificiales, pero cumplieron su función. La puerta se abrió con un siseo. Las 4 hermanas entraron, moviéndose con esa gracia líquida que nunca se cansaría de ver. Hemos estado hablando, dijo Roxette. Eso suele ser peligroso. La Federación nos ha ofrecido la ciudadanía, plenos derechos, protección legal. Genial. Dijimos que no. Michei parpadeó. ¿Qué? ¿Por qué? Porque, dijo Amy, saltando ligeramente de emoción, hemos decidido formar nuestra propia organización. Una organización de rescate para especies como nosotros, las que quedamos excluidas. Necesitaremos una base de operaciones, añadió Vidiana. Y seguridad, continuó Azorina. Y alguien lo suficientemente loco como para ayudarnos a dirigirla, terminó Roxette, mirando directamente a Michei. Los miró a los 4. Extraterrestres nacidos de dragón, refugiados convertidos en guerreros, convertidos en familia. Su familia, se dio cuenta de que era su hogar. ¿De qué locura estamos hablando? Detonador muerto, locura del vacío, Kraken, luchador loco, flota del sindicato, locura. Comprar una cúpula en el desierto y acabar adoptando 4 dragones. Una locura. Michei rió. ¿Cuándo empezamos? Sonrieron, 4 pares de colmillos brillando en el amanecer artificial. Ya lo hemos hecho, dijo Roxette. Bienvenido a la iniciativa Dragón,
Directora Granger. Directora, no sé nada de dirigir una organización. Usted sabe de proteger a la gente. Sabe de tomar decisiones imposibles. Sabe de resistir cuando es imposible. Hizo una pausa. Usted sabe de nosotros. Y lo hizo. De alguna manera, a pesar de todo, lo hizo. 5 años después, la iniciativa Dragón había salvado a más de 300 seres desplazados. Tenían bases en 7 mundos, alianzas con 12 gobiernos y una reputación de aceptar casos que nadie más tocaría. Michei estaba en su oficina. Nunca se había acostumbrado a tener una oficina, leyendo un informe cuando Amy irrumpió. Michei, tenemos un problema. Escala de 1 a detonador muerto. Kraken del vacío. Quizás Kraken del vacío y medio. Agarró su chaqueta. Infórmame por el camino. De hecho, mientras corrían por los pasillos, pasando el caos controlado que era normal en la iniciativa, Michei pensó en ese día en Serion 7. 25.000 créditos por 40 hectáreas y una cúpula rota. La peor inversión que se convirtió en la mejor decisión. Había buscado aislamiento y encontró algo completamente diferente. 4 hermanas que le enseñaron que la familia no se trata de sangre ni de especie. Se trata de elegir permanecer unidos cuando la unidad parece imposible. Michei, ¿vienes? Llamó Amy desde la lanzadera justo detrás de ti. Subió a la lanzadera donde lo esperaba su equipo. Su familia, Suqueras, 4 mujeres dracónidas que cambiaron su vida en todos los sentidos importantes. Así que, dijo Roxette, acomodándose en el asiento del copiloto. ¿Listo para otro plan descabellado? Siempre. La lanzadera despegó al espacio, llevando a un humano y 4 dragones hacia cualquier cosa imposible que tuviera que hacerse hoy. Tras ellos, la estación Helix giraba en el vacío, un faro de esperanza para los perdidos y perseguidos. Por delante les esperaban aventura, peligro y la certeza absoluta de que, con estos 4 a su lado, Michei podría afrontar cualquier cosa. 25.000 créditos, 4 hermanas dragón, un encuentro casual junto a un río termal. La mejor oferta de la galaxia.